El sol caía a plomo sobre el polvoriento camino, pintando el desierto en tonos rojizos y ocres. Clara, con su uniforme de enfermera ligeramente arrugado por el viaje, miraba a través de la ventanilla del viejo Ford, los ojos entrecerrados contra el resplandor. El aire, denso y caliente, olía a tierra seca, a polvo y a algo más indefinido, algo antiguo, que resonaba con el silencio mismo del desierto. Un silencio que, sin embargo, no era silencio absoluto, era un susurro constante, un murmullo ancestral que parecía vibrar en los huesos. Sentía la piel tensarse, una premonición del desafío que se avecinaba, un desafío tan vasto e incierto como el desierto que se extendía a su alrededor. El puesto médico era una humilde construcción de adobe, apenas visible entre las rocas. Parecía haber sido excavado directamente en la tierra, un refugio tosco y rudimentario contra las inclemencias del desierto. Un perro flaco, con el pelaje revuelto por el sol, la miró con ojos somnolientos desde la sombra de un mezquite. El aire a su alrededor apestaba a sudor, a petróleo de lámpara y a un silencio tan denso que parecía que podía cortarse con un cuchillo. El silencio era tan pesado que presionaba sobre el pecho, sofocando cualquier otro sonido, excepto el crujir lento, implacable, del viento contra la madera seca del puesto. Dentro, el olor a hierbas medicinales y a algo ligeramente rancio luchaba contra el polvo. Un niño apache, no mayor de 6 años, yacía en una cama improvisada de pieles. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en el techo, con una expresión que oscilaba entre el dolor y la resignación. Su respiración era superficial y entrecortada, un jadeo leve y casi imperceptible. A su lado, un hombre, su padre, se mantuvo impasible, con la mirada fija en el suelo. Era alto y delgado, con la cara arrugada y curtida por el sol, la figura de un guerrero silencioso y orgulloso, con la marca de la tristeza grabada en las líneas profundas que surcaban su rostro. ¿Te imaginas estar tan sola, tan lejos de todo, rodeada de un silencio tan abrumador, que hasta el viento te asusta? Clara sintió ese miedo, ese aislamiento, como un peso en el pecho. El desconocido idioma de los apaches, sus costumbres, su silencio impenetrable, se levantaban como muros infranqueables entre ella y la ayuda que ella estaba allí para brindar. Sabía que su trabajo iba más allá de la medicina, era un puente hacia una cultura diferente, un intento de tender la mano a través de un abismo de desconfianza arraigada, de dolor ancestral. Y en ese instante, con el viento susurrando historias olvidadas contra las paredes de adobe, supo que esta no sería una tarea fácil, esta era una lucha por la vida misma. Clara, con una serenidad que contrastaba con la tensión palpable en la habitación, se acercó al niño. Sus manos, curtidas pero delicadas, se movieron con una precisión asombrosa mientras examinaba la herida en su pierna. La piel alrededor estaba inflamada y enrojecida, y un leve rastro de sangre seca manchó la tela desgastada de su pantalón. El pequeño apenas gimió, sus ojos grandes y oscuros observándola con una mezcla de temor y esperanza. Un silencio profundo cayó sobre la habitación, roto solo por el suave susurro de la respiración del niño y el tintineo sutil de las herramientas de Clara. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, casi ceremoniales, cada gesto imbuido con una profunda compasión que trascendía la simple atención médica. El padre, silencioso y estoico, permaneció de pie en la esquina de la habitación, su figura alta y delgada como una rama seca contra la pared de adobe. Sus ojos, hundidos y oscuros como pozos sin fondo, recorrían la escena, vigilantes y cautelosos. No dijo una sola palabra, pero sus miradas, incisivas y penetrantes, parecían perforar a Clara. En ellas se reflejaba la desconfianza arraigada en su alma, el recelo hacia los forasteros, el orgullo ancestral herido por años de injusticias. Clara sentía la intensidad de su mirada como una presión física, una barrera invisible que se interponía entre ella y él. Era un silencio pesado, cargado de una historia no contada, un pasado sombrío que se aferraba a su corazón como una sombra pertinaz. Con movimientos suaves y precisos, Clara limpió la herida del niño, la ternura en sus gestos contrastando con la severidad de la situación. Utilizó una solución antiséptica que olía a pino y a algo más, una mezcla de aromas familiares que sin embargo se perdían en el aire seco y polvoriento de la habitación. El niño dejó escapar un suspiro casi inaudible al sentir el alivio del dolor. Clara observó su reacción, con una mezcla de satisfacción y esperanza, pero también de profunda preocupación. La herida era profunda y requería atención inmediata,
y la desconfianza del padre representaba un obstáculo aún mayor que el propio dolor físico del niño. La barrera del idioma se erguía entre ellos como un muro inexpugnable. Clara sabía pocas palabras en apache, y el padre parecía reacio a hablar en español. Se comunicaban a través de gestos, miradas y una comprensión intuitiva que surgía de la universalidad del dolor y la preocupación. ¿Alguna vez has sentido esa incomodidad, esa impotencia al querer ayudar a alguien que no puede comunicarse contigo? Clara sentía esa frustración, agudizada por la urgencia de la situación. Sabía que para curar la herida física del niño, primero debía sanar la desconfianza que separaba a la familia del mundo exterior, un obstáculo tan profundo como el cañón que se extendía más allá de la ventana. Los días se sucedieron como granos de arena que caen en una hora, lentos e implacables. El sol, implacable, marcaba el ritmo de la vida en el puesto médico. Clara, con su paciencia infinita, atendía al niño, limpiando sus heridas, cambiándole las vendas, revisando su temperatura. El pequeño respondía a sus cuidados con pequeños gestos, una mirada agradecida, un leve movimiento de la mano. Su respiración, aunque seguía siendo débil, ya no era tan entrecortada. Era un progreso lento, casi imperceptible, como el crecimiento de una planta en el desierto, un triunfo silencioso que solo ella parecía percibir. El padre, sin embargo, permanecía inmutable, una estatua de piedra en la esquina de la habitación. Observaba, silencioso y distante, pero sus ojos, a pesar de su aparente impasibilidad, revelaban una lucha interna. Era una batalla silenciosa entre la desconfianza arraigada en su cultura y la necesidad desesperada de que su hijo se recuperara. No era solo el dolor físico del niño lo que lo preocupaba, sino el temor a la vulnerabilidad, el miedo a confiar en la ayuda de un forastero. El silencio de las montañas, tan vasto e imponente, parecía reflejar la lucha interior del padre, una lucha que resonaba en el profundo silencio del desierto. Clara comprendía esa resistencia, esa profunda desconfianza. Sabía que no podía apresurar el proceso, que la confianza se construye con paciencia y pequeños gestos, como semillas que necesitan tiempo para germinar en tierra seca. Así que, en silencio, continuó con su trabajo, ofreciendo al niño una taza de té de hierbas, cantándole suaves melodías, tejiendo pacientemente una pequeña figura de un animal con una vieja hebra de lana que encontró en un cajón. Eran pequeños actos de amabilidad, de cariño, señales de que ella no representaba una amenaza, sino una fuente de ayuda, de esperanza. El desierto, testigo silencioso de esta lucha interna, se extendía más allá de la ventana, un mar de arena y roca bajo un cielo inmenso y vasto. Era un paisaje duro, implacable, pero también profundamente bello en su desolación. El viento, susurrando a través de los muros de adobe, traía consigo el aroma a tierra seca y a plantas silvestres. En ese silencio profundo, Clara y el padre, unidos por el destino y la necesidad, se enfrentaban a una batalla sin palabras, una lucha entre desconfianza y esperanza, y en la quietud del desierto, un lento crecimiento de confianza empezaba a tomar forma, una promesa tímida bajo el sol abrasador. Mientras Clara atendía al niño, observando la lenta mejoría de su herida, empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. El padre, aunque permanecía en silencio, no se apartaba de su lado ni un instante. Sus ojos, hundidos y oscuros, seguían fijos en el niño, pero ahora Clara percibía algo más en su mirada, un amor profundo y desgarrador, una preocupación que trascendía las palabras. Era un amor que cargaba con el peso de una historia no contada, una historia que se insinuaba en sus gestos, en los pequeños movimientos de sus manos callosas, en el susurro casi imperceptible de sus oraciones. De vez en cuando, el padre tocaba con suavidad el cabello del niño, un gesto que parecía contener siglos de tradiciones y amor. En esos momentos fugaces, la máscara de dureza que lo protegía se resquebrajaba, revelando la fragilidad que se escondía en su interior. Clara veía en sus ojos un reflejo de su propio dolor, un pasado que se había aferrado a él como una sombra persistente. Era como si a través del cuidado del niño, el padre estuviera buscando la manera de reparar una parte de su alma rota, una herida invisible que solo la mirada compasiva de Clara comenzaba a percibir. En sus breves intercambios a través de gestos y miradas, Clara comenzó a entender que el padre había perdido a alguien muy querido. Un dolor profundo, antiguo, impregnaba su ser. No era solo la preocupación por su hijo lo que lo mantenía en guardia, sino también el miedo a volver a sentir esa pérdida, ese vacío insoportable. La imagen de una mujer, joven y sonriente, empezó a formarse en la mente de Clara, una mujer que parecía estar profundamente ligada al padre,
una mujer cuyo recuerdo acechaba en la sombra de su dolor. La pérdida, palpable e innegable, era un eco de un amor perdido, una sombra que se proyectaba sobre todo lo que tocaba. ¿Alguna vez te has sentido tan vulnerable que solo quieres protegerte de cualquier contacto exterior? Clara se daba cuenta de que el padre no era solo un hombre duro e impasible, sino un alma herida, desesperada por proteger a su hijo de un dolor similar. La dureza que mostraba era una forma de protección, una coraza contra un mundo que le había arrebatado lo más preciado. Detrás de esa máscara, Clara veía un rostro roto, reflejado en la mirada del padre, un reflejo en el espejo del alma que él ocultaba desesperadamente. Clara, observando al padre, empezó a notar la profunda conexión que tenía con su cultura y sus tradiciones. No eran solo palabras, sino una forma de ser, un lenguaje silencioso, que se expresaba a través de gestos, miradas, y un respeto profundo por el silencio. Él no hablaba mucho, pero sus acciones hablaban por sí solas. La manera en que se acercaba al niño, la forma en que le cantaba canciones antiguas en su lengua nativa, los pequeños rituales que realizaba durante la noche, eran manifestaciones de un legado ancestral, una herencia espiritual, que lo conectaba a un pasado rico y complejo. El silencio, que antes Clara percibía como una barrera, ahora se revelaba como un elemento fundamental de su cultura. Era un silencio que no era vacío, sino una forma de escucha profunda, una conexión con el espíritu de la tierra y de los antepasados. Aprendió a respetar ese silencio, a comprender que las palabras no eran la única forma de comunicación, que la verdadera conexión se establecía a través de la observación, la intuición, la empatía. Empezó a entender que, para entender a este hombre, tenía que aprender a escuchar más allá de las palabras, a sentir el eco de una historia que resonaba en el mismo corazón del desierto. El desierto, antes percibido como un lugar inhóspito y hostil, ahora se mostraba como un maestro paciente, un espacio que enseñaba a escuchar más allá del ruido, a comprender la sabiduría de la simplicidad, a encontrar la fuerza en la quietud. Era un espacio que reflejaba la historia de este pueblo, sus luchas, sus pérdidas, su perseverancia. Las rocas, la arena, el viento, eran testigos mudos de un pasado rico y complejo, un legado que se extendía a través de generaciones, una conexión intangible con la tierra misma. Clara comenzaba a vislumbrar la fuerza de esta cultura, su resistencia y la profunda conexión espiritual con su entorno. Observando al padre, Clara comprendió que el silencio no era ausencia de comunicación, sino una forma de conexión profunda con el espíritu, con la historia, con la tierra. Era un idioma antiguo, rico en matices, que revelaba una fuerza interior, una resiliencia que brotaba de la misma tierra árida. El silencio del desierto, la quietud de las montañas, se convertían en maestros silenciosos, mostrando a Clara la verdadera esencia de la cultura apache, un legado que se extendía a través de generaciones, y que a través de la paciencia y la observación, empezaba a abrirse a ella, una lección de vida que le cambiaría para siempre. Un día, mientras Clara limpiaba la herida del niño, el padre, por primera vez, no apartó la mirada. Sus ojos oscuros, intensos, se encontraron con los de Clara. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso, un reconocimiento tácito que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Fue un instante fugaz, un breve contacto visual que sin embargo resonó en el silencio de la habitación. Era como si en esa mirada se hubiera establecido una conexión profunda, un puente invisible construido sobre el terreno común de la preocupación y la necesidad. Al día siguiente el padre le ofreció a Clara un pequeño trozo de carne seca, un gesto simple pero significativo. No fue una ofrenda grandiosa, sino un detalle pequeño, un acto de amabilidad que rompía el hielo. Clara aceptó con una sonrisa tímida, un gesto recíproco que mostraba su gratitud y su intención de construir confianza. El intercambio fue silencioso, pero cargado de un significado profundo. Fue un pequeño puente tendido sobre el abismo de la desconfianza, una señal de que la barrera estaba empezando a resquebrajarse, que la conexión entre ellos se estaba forjando gradualmente. Los días que siguieron fueron un lento pero constante proceso de acercamiento, un intercambio de miradas, una sonrisa tímida, un gesto de gratitud. Eran pequeños puentes construidos sobre el terreno común de la preocupación por el niño. Clara aprendió a leer las expresiones del padre, a entender el lenguaje silencioso de su cultura. Él, a su vez, empezó a percibir su amabilidad genuina, su compasión y su respeto por sus tradiciones. El silencio entre ellos ya no era el mismo, se había impregnado de una nueva sensación, una mezcla de esperanza y una confianza frágil.
pero innegablemente presente. Era el comienzo de algo nuevo, una conexión que estaba floreciendo. ¿Te imaginas el poder de un simple gesto, una pequeña acción de amabilidad, para romper las barreras más profundas? Clara lo estaba experimentando en carne propia. Pequeños actos de comprensión y respeto estaban tejiendo un puente entre dos mundos diferentes, dos culturas aparentemente lejanas. En el corazón del desierto, en medio de la adversidad, estaban haciendo algo nuevo, la semilla de la confianza, un brote delicado que prometía un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Clara comenzó a comprender la profundidad de la soledad que envolvía al padre. Era una soledad que trascendía la simple ausencia física, era un vacío interior, un dolor profundo que lo había marcado a fuego. No era solo la pérdida de su esposa, sino también la pérdida de su comunidad, de su forma de vida tradicional, erosionada por la implacable expansión de la civilización occidental. Era un peso que cargaba sobre sus hombros, una carga invisible que se manifestaba en su silencio, en su mirada distante, en su estoicismo impenetrable. Era una soledad que le apretaba el pecho como si fuera un puño de hierro. Detrás de la coraza de indiferencia que había construido, Clara empezaba a vislumbrar una fragilidad conmovedora. Era la fragilidad de un hombre que había perdido todo lo que amaba, un hombre que luchaba por aferrarse a la esperanza en medio de la desesperación. Su estoicismo, su silencio, eran mecanismos de defensa, escudos contra un dolor inmenso que amenazaba con devorarlo. Clara sentía una profunda compasión por él, comprendiendo que la dureza que mostraba al exterior era una máscara para ocultar una vulnerabilidad que le causaba un intenso dolor. El desierto, con su inmensidad y su belleza agreste, se convertía en un reflejo del dolor del padre. Era un paisaje que transmitía una sensación de soledad y pérdida, un escenario donde la vida y la muerte se entrelazaban en un abrazo eterno. El viento, susurrando historias olvidadas, parecía susurrarle sus propios secretos, resonando en la profunda tristeza que se ocultaba bajo su coraza. Clara empezaba a comprender que la soledad del padre era una herida abierta, un vacío profundo que solo el tiempo y la compasión podrían empezar a sanar. En ese inmenso paisaje desértico, Clara veía reflejado su propio dolor, el vacío que él intentaba ocultar. Observando al padre, Clara sentía una profunda empatía. No era solo una enfermera atendiendo a un paciente, era una mujer que veía en él un reflejo de su propia vulnerabilidad, de su propia capacidad de sufrir. La soledad del padre se convertía en un espejo de sus propios miedos, de sus propias pérdidas. En ese silencio compartido, en ese dolor compartido, se estaba forjando una conexión profunda, un vínculo que trascendía las barreras del lenguaje, de la cultura, del mismo desierto que lo rodeaba. En el corazón del desierto, dos almas heridas encontraban un punto en común, la comprensión mutua del dolor y la esperanza de una sanación gradual. Una noche, mientras la luna proyectaba largas sombras sobre el desierto, el padre se quedó dormido en una silla junto a la cama del niño. Clara lo vio, su rostro arrugado y surcado por el tiempo, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había exhibido. En ese momento, Clara tuvo una visión, un flashback, que le mostró un instante del pasado del padre. Era una imagen fugaz, borrosa, pero llena de una intensidad emocional inmensa. Un joven padre con una mujer joven y radiante, sus manos entrelazadas, sus miradas llenas de amor, bajo un cielo estrellado. Era una imagen idílica, que contrastaba bruscamente con la soledad que ahora envolvía al hombre. La visión se desvaneció, pero el dolor permaneció. Clara vio en los ojos del padre el eco de esa pérdida, ese vacío que lo había marcado para siempre. No eran solo recuerdos, sino heridas abiertas, cicatrices que no habían sanado con el tiempo. La visión le había revelado la intensidad de su sufrimiento, la magnitud de su pérdida y la desesperación que ocultaba tras su estoica máscara de indiferencia. La imagen de la joven mujer, llena de vida y felicidad, contrastaba brutalmente con la tristeza que ahora cargaba el padre, una tristeza que pesaba sobre él como una losa de piedra. En los flashbacks que siguieron, Clara vio escenas fragmentadas de una vida plena de amor y de tradiciones ancestrales, el joven padre riendo junto a su amada, compartiendo momentos de alegría y de intimidad, escenas de celebraciones, de bailes, de rituales sagrados bajo la luz de la luna. Pero luego, el cambio repentino, la sombra de la tragedia, la pérdida irreparable. La visión terminó con una imagen desgarradora, la joven mujer tendida en el suelo, inmóvil y sin vida, bajo un cielo oscuro y amenazante. El dolor era palpable, crudo, como un golpe directo al corazón. El dolor del padre,
a través de los flashbacks, se hacía presente con una intensidad abrumadora. Era un dolor visceral, que se extendía más allá de la simple tristeza. Era una herida abierta que sangraba en el silencio. Clara sintió una profunda compasión, una empatía que trascendía la simple observación clínica. Comprendió que para ayudarlo, no solo debía curar la herida física de su hijo, sino también confrontar y sanar las heridas profundas de su alma, las heridas que se habían abierto con la muerte de su amada esposa, dejando una cicatriz ineludible en su corazón. A pesar de la profunda tristeza que lo consumía, Clara empezó a vislumbrar destellos de esperanza en el corazón del padre. No era una esperanza exuberante, ni un optimismo desbordante, sino una llama pequeña, casi imperceptible, que se resistía a extinguirse. Era una llama alimentada por el amor incondicional que sentía por su hijo, por la tenacidad de la vida misma que se manifestaba en la lenta recuperación del niño. Era un fuego que ardía en lo profundo de su ser, un fuego que solo él, en su silencio, parecía percibir. La mirada del niño, llena de una inocencia inquebrantable, era un faro de esperanza para el padre. Era la mirada de alguien que, a pesar de su dolor, se aferraba a la vida con una fuerza asombrosa. El niño, con su sonrisa tímida pero genuina, le recordaba al padre la belleza de la vida, la alegría simple de existir. Esa inocencia, tan pura y vulnerable, parecía tener el poder de perforar la coraza de tristeza que lo envolvía, ofreciendo un rayo de luz en la oscuridad de su alma. La belleza agreste del desierto, con su inmensidad y su silencio, también era una fuente de esperanza. Era la belleza de un paisaje que, a pesar de su dureza, albergaba vida en cada rincón. Las plantas resistentes que se aferraban a la tierra seca, las aves que volaban sobre las dunas, el sol que salía cada mañana pintando el cielo con colores vibrantes, eran señales de una persistencia vital, de una fuerza indestructible. El desierto, testigo silencioso del sufrimiento del padre, también era un símbolo de esperanza, de resiliencia, de la capacidad de la vida para superar la adversidad. Clara sabía que la sanación del padre sería un proceso lento y gradual, pero veía en él una llama que se negaba a extinguirse. Era la llama de la esperanza, alimentada por el amor a su hijo, la persistencia de la vida y la belleza serena del desierto. En ese silencio compartido, en ese paisaje desolado pero hermoso, Clara encontraba la fuerza para continuar su labor, para seguir ofreciendo su ayuda, su compasión, su esperanza, porque en el corazón del desierto, la vida, en todas sus formas, encontraba la manera de seguir floreciendo, desafiando la adversidad. El niño, por primera vez, pronunció la palabra agua en español, una palabra simple pero cargada de significado. Clara le ofreció una taza de agua fresca, y la expresión de alivio en su rostro fue conmovedora. Fue una pequeña victoria, una señal de que la recuperación del niño iba por buen camino, un rayo de sol que iluminaba la oscuridad que envolvía la habitación. Era un pequeño triunfo, pero significaba mucho más que la simple hidratación física. Era un símbolo de la persistencia de la vida, de la fuerza de la voluntad, de la esperanza renacida. El padre, observando la escena, dejó escapar un suspiro casi imperceptible, un gesto que reveló una emoción contenida, una mezcla de alivio y de esperanza. Fue un cambio sutil, un ligero movimiento en su rostro que mostró una fisura en su máscara de indiferencia. Clara percibió ese cambio, ese pequeño atisbo de vulnerabilidad, como un punto de inflexión en su relación. Fue el reconocimiento tácito de su ayuda, de su compasión, de su presencia constante. El silencio entre ellos, aunque aún presente, había cambiado. Ya no era el silencio de la desconfianza, sino el silencio de una comprensión mutua que comenzaba a emerger. Ese gesto simple, el suspiro contenido del padre, fue una pequeña victoria que resonó en el corazón de Clara. Era una señal de que la barrera de la desconfianza estaba empezando a desmoronarse, que la confianza, aunque frágil, se estaba construyendo lentamente entre ellos. Era como una pequeña grieta en un muro imponente, una grieta que dejaba pasar un rayo de luz en la oscuridad. Un simple vaso de agua, un suspiro casi imperceptible, se habían convertido en puentes invisibles, acercando a dos almas heridas, tejiendo los hilos de una nueva conexión entre una enfermera y un padre solitarios en el corazón del árido desierto. ¿Alguna vez has experimentado la satisfacción de una pequeña victoria, un pequeño avance en un camino difícil? Clara sentía esa profunda satisfacción, esa emoción sutil que surgía del corazón. Sabía que el camino hacia la confianza sería largo y tortuoso, pero ese rayo de sol en la oscuridad era una señal esperanzadora, una confirmación de que el esfuerzo, la paciencia y la compasión
tenían el poder de derribar las barreras más impenetrables, incluso en el silencio inmenso y abrumador del desierto. Clara se dio cuenta de que el silencio del padre no era un vacío, sino un océano profundo de emociones reprimidas. Aprendió a escuchar más allá de las palabras, a interpretar los sutiles matices de sus gestos, la intensidad de sus miradas, el ritmo de su respiración, un leve fruncimiento de ceño, un ligero temblor en sus manos, un suspiro apenas perceptible, revelaban un universo de dolor y de recuerdos. Era un lenguaje silencioso, un idioma antiguo que requería paciencia, observación y una profunda empatía para descifrar su significado. Sus ojos oscuros y profundos parecían contener un universo de historias no contadas. Eran ojos que habían visto mucho dolor, mucha pérdida, mucha soledad, pero en esos mismos ojos, Clara también empezaba a ver destellos de esperanza, de resiliencia, de un amor profundo por su hijo. Aprendió a leer en ellos la intensidad de sus emociones, la fuerza de su amor paternal, la tristeza que lo agobiaba, y la luz tímida de la esperanza que se resistía a extinguirse. Era como leer un libro antiguo, lleno de capítulos escritos en un lenguaje silencioso, pero lleno de significado. El ritmo de su respiración, a veces agitado, a veces lento y profundo, también hablaba de su estado emocional. Era una respiración que reflejaba su lucha interna, su dolor, sus miedos y su anhelo por una vida mejor para su hijo. Clara aprendió a interpretar esas sutiles variaciones, a sentir el latido de su corazón a través del sutil movimiento de su pecho. Era una forma de escucha profunda, que iba más allá de los oídos, una comunicación que se establecía a nivel del alma. El silencio, entonces, dejaba de ser una barrera y se convertía en un puente hacia la comprensión mutua. En el silencio compartido, en la escucha atenta, Clara empezó a descifrar el lenguaje silencioso del padre. Los gestos, las miradas, el ritmo de su respiración, se convertían en palabras, en historias, en emociones. El silencio, que antes representaba una barrera insuperable, ahora se había transformado en un medio de comunicación profunda, un lenguaje universal que trascendía las diferencias culturales. Era un lenguaje que hablaba del dolor, de la pérdida, de la esperanza y del amor incondicional. En ese silencio, Clara y el padre encontraron un terreno común, un espacio donde la empatía y la comprensión se fundían en un vínculo que se fortalecía día a día. Un día, Clara y el padre salieron juntos al desierto. No era un paseo recreativo, sino una necesidad silenciosa, un impulso compartido hacia la inmensidad del paisaje. El sol caía a plomo, pintando la arena en tonos ocres y rojizos. El viento, caliente y seco, acariciaba sus rostros, pero a pesar de la dureza del entorno, había una belleza serena en la desolación, una grandeza silenciosa que parecía envolverlos, conectándolos a una fuerza superior, a la esencia misma de la vida. El desierto, con su belleza agreste y desolada, se convertía en un símbolo de resiliencia y fortaleza. Era un paisaje que había resistido el paso del tiempo, las inclemencias del clima, las tormentas de arena y la implacable expansión de la civilización. En su silencio profundo, en su aparente inmensidad, se ocultaba una fuerza poderosa, una capacidad de supervivencia que inspiraba asombro y respeto. Tanto Clara como el padre, marcados por la pérdida y el dolor, empezaban a sentir la fuerza revitalizante del desierto, una energía que parecía llenar el vacío de sus corazones. En el silencio compartido, en medio de la inmensidad desértica, la conexión entre Clara y el padre se profundizó. No era una conexión verbal, sino una comprensión tácita, una empatía silenciosa que surgía del alma. Era como si la tierra misma, con su silencio profundo y su belleza desolada, les ofreciera consuelo, esperanza y un sentido de pertenencia. El desierto, antes percibido como un lugar de soledad y de sufrimiento, ahora se convertía en un espacio de sanación, un lugar donde dos almas heridas podían encontrar refugio y reconexión. El corazón del desierto latía en el silencio, una fuerza vital que parecía alimentar sus almas. Era una fuerza que les ofrecía consuelo en su dolor, esperanza en su futuro, y la convicción de que incluso en los lugares más desolados, la vida en todas sus formas, encuentra la manera de florecer. La belleza del desierto, en su aparente desolación, se convertía en un símbolo de resiliencia, de fortaleza, de la capacidad de sanación inherente a la naturaleza misma. Y en ese silencio compartido, Clara y el padre encontraban un espacio para sanar, un espacio donde la tierra misma parecía ofrecerles consuelo y esperanza. El niño abrió los ojos, y una sonrisa tímida, pero radiante, iluminó su rostro.
Era una sonrisa que parecía disipar las sombras de la enfermedad, que traía consigo la promesa de una recuperación completa. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una alegría infantil, una alegría que conmovía profundamente a Clara y al padre. Era una sonrisa que con su simple pureza tenía el poder de derretir el hielo de la tristeza, de disipar las sombras de la duda y de abrir paso a un nuevo amanecer. El padre, observando la sonrisa del niño, sintió una oleada de alivio y de esperanza. Era como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros, como si un rayo de sol hubiera atravesado la oscuridad que lo envolvía. Sus ojos por un instante perdieron parte de su rigidez habitual, mostrando una ternura profunda que conmovía a Clara. Fue un momento fugaz, un breve atisbo de una emoción contenida, pero la intensidad era palpable. La sonrisa del niño había roto la barrera de su tristeza, abriendo paso a un renacer de la alegría y a una nueva perspectiva para el futuro. La simple sonrisa del niño fue un faro de esperanza, un punto de inflexión en la vida del padre. Iluminó su alma herida, abriendo paso a una nueva posibilidad, a una reconexión con la vida y la alegría. Era como si el niño, con su inocencia pura y su fuerza vital, hubiera recordado al padre el valor de la vida, la belleza de los momentos sencillos, la importancia del amor incondicional. La sonrisa se había convertido en un catalizador, desencadenando un proceso de sanación profunda. Para Clara, la sonrisa del niño significaba más que una simple mejoría física, era un símbolo de esperanza, un presagio de un futuro mejor, no solo para el niño, sino también para el padre, para su familia, para su cultura. Era un recordatorio del poder de la vida, de su capacidad para superar la adversidad, de su fuerza indestructible, para renovarse incluso en los lugares más desolados. En ese instante, Clara supo que la semilla de la esperanza había echado raíces profundas en el corazón del desierto, y que la flor de la redención estaba a punto de florecer. La barrera del idioma que antes parecía insuperable empezó a desvanecerse. No fue un derrumbe repentino, sino un proceso gradual, sutil, como el derretimiento lento del hielo bajo el sol. Clara y el padre se comunicaban cada vez más a través de gestos, de miradas, de una comprensión intuitiva que trascendía las palabras. Era como si un lenguaje universal, el lenguaje del corazón, hubiera surgido entre ellos, un idioma basado en la empatía, la compasión y el amor incondicional. Un día, el padre le ofreció a Clara una pequeña piedra pulida, un objeto aparentemente insignificante, pero que para él representaba un profundo significado. Era un gesto simple, pero cargado de emoción. Era una muestra de confianza, una ofrenda silenciosa que trascendía las palabras. Clara aceptó la piedra con una sonrisa agradecida, comprendiendo la profundidad del gesto. Fue un momento conmovedor, un intercambio que se produjo más allá de las barreras del idioma, una conexión que se establecía a un nivel más profundo, a nivel del alma. La conexión entre Clara y el padre se profundizó con el tiempo, trascendiendo las palabras y el idioma. Se comunicaban a través de miradas, de gestos, de una comprensión intuitiva que surgía del corazón. Era una conexión basada en la empatía, la compasión y el amor incondicional que ambos sentían por el niño. El silencio entre ellos, que antes era un muro de desconfianza, se convirtió en un espacio de comprensión mutua, un espacio donde las emociones fluían libremente, sin la necesidad de palabras. Era una conexión que trascendía la barrera cultural. ¿Alguna vez has experimentado una conexión tan profunda con alguien que las palabras se vuelven innecesarias? Clara estaba experimentando ese tipo de conexión con el padre. Era una conexión que surgía del corazón, un lenguaje universal basado en la empatía y la compasión, que trascendía las diferencias culturales y lingüísticas. Era una conexión que demostraba el poder del amor incondicional, una conexión que fortalecía su lazo día a día, y que les proporcionaba una nueva fuerza para seguir enfrentando el futuro. Una mañana, el padre apareció con un pequeño cachorro de coyote, herido y débil, en sus brazos. Era un acto inesperado, un gesto de generosidad que conmovió profundamente a Clara. El cachorro, con sus ojos grandes y oscuros, miraba a Clara con una mezcla de miedo y esperanza. El padre, con un gesto inusualmente suave, colocó al cachorro junto al niño, quien lo observaba con fascinación. Era un regalo inesperado, una ofrenda silenciosa, que reflejaba la transformación que estaba ocurriendo en el interior del padre. El gesto del padre fue un símbolo potente de su transformación interior. Era una muestra de confianza en Clara, un reconocimiento tácito de su bondad y su compasión. Era un acto de gratitud por su ayuda, por su cuidado, por su respeto hacia su cultura, pero sobre todo,
era un símbolo de su propia reconciliación con la vida, un intento de dejar atrás el dolor del pasado y abrazar la esperanza del futuro. El acto de cuidar al pequeño coyote era, de alguna manera, una metáfora de su propio proceso de curación. El cachorro débil y vulnerable se convertía en un símbolo de la fragilidad de la vida, pero también de su resistencia. Era un ser pequeño e indefenso, que necesitaba cuidados constantes. Al cuidarlo, el padre estaba encontrando una nueva forma de expresar su amor, su compasión, su esperanza. El cachorro a su vez se convertía en un puente entre el padre y el mundo exterior, un símbolo de conexión, de gratitud y de reconciliación. Era un acto que trascendía lo puramente físico. El desierto, testigo silencioso de este acto de generosidad, parecía florecer con un toque de esperanza. El sol, que antes había parecido implacable, ahora iluminaba la escena con una luz más suave, más cálida. El viento, que antes había susurrado historias de dolor y de pérdida, ahora parecía acariciar suavemente sus rostros, llevando consigo la promesa de un futuro mejor. En ese momento, Clara supo que la transformación del padre era profunda y auténtica, un cambio que había surgido del corazón, un cambio que marcaba un nuevo capítulo en su vida, un nuevo comienzo en medio de la desolación del desierto. El padre, con el niño ya recuperado, empezó a dejar atrás el peso del pasado. No fue un olvido repentino, sino un proceso gradual de aceptación, de sanación. Empezó a vivir más en el presente, encontrando consuelo en la alegría simple de cuidar a su hijo. Los recuerdos aún lo perseguían, pero ya no lo oprimían con la misma fuerza. El dolor seguía ahí, como una cicatriz en su alma, pero la herida empezaba a cicatrizar, dejando paso a un renacer de la esperanza. La rutina diaria, el cuidado del niño, los pequeños gestos de cariño, se convertían en fuentes de paz y de consuelo para el padre. Encontrar alegría en los momentos simples, en la belleza de la vida cotidiana, era una forma de honrar la memoria de su esposa, pero también de abrazar el presente, de construir un futuro para su hijo. El dolor no había desaparecido por completo, pero ya no lo dominaba, era un compañero silencioso, una parte de su historia que ya no lo definía. El pasado seguía presente en su memoria, pero ya no lo consumía. Los recuerdos, antes dolorosos e insoportables, ahora se convertían en parte de su historia, en lecciones aprendidas, en una fuente de fuerza. Había aprendido a vivir con el dolor, a integrarlo en su vida sin dejar que lo definiera. Había encontrado un nuevo equilibrio, una nueva forma de ser, una nueva perspectiva que le permitía mirar hacia el futuro, con una mezcla de esperanza y de serenidad. La herida en su alma empezaba a cicatrizar, dejando una cicatriz visible pero no debilitante. Era una cicatriz que contaba una historia de dolor, de pérdida, pero también de amor, de resiliencia y de esperanza. Era una marca que no desaparecería nunca, pero que ya no le impedía vivir, ni amar, ni construir un futuro para su hijo. Esa cicatriz, en cierto modo, se había convertido en un símbolo de su fuerza, de su capacidad de superar la adversidad, de su renacimiento en el corazón del desierto. El sol naciente pintaba el cielo con tonos rojizos y anaranjados, iluminando el paisaje renovado. El aire, fresco y limpio, olía a tierra húmeda y a plantas silvestres. Era un nuevo amanecer, un comienzo esperanzador que reflejaba la transformación que había ocurrido en el corazón del padre. El desierto, que antes parecía un símbolo de soledad y de tristeza, ahora se mostraba con una nueva luz, una belleza revitalizante que parecía reflejar la sanación interior del padre. Clara, con el corazón lleno de alegría y de satisfacción, se preparaba para partir. Había llegado a ese remoto lugar con la esperanza de ayudar a un niño, pero se había encontrado con mucho más. Había compartido la soledad, el dolor y la esperanza con un padre quebrado, y había sido testigo de su lento y gradual renacimiento. Había dejado una profunda huella en su vida, pero él, a su vez, había transformado su propia visión del mundo, su comprensión del sufrimiento y su capacidad de amar. El padre, viendo partir a Clara, sintió una mezcla de tristeza y de gratitud. Sabía que nunca olvidaría su ayuda, su compasión, su respeto. Había aprendido a aceptar la ayuda de los demás, a reconocer su propia vulnerabilidad, a confiar en la bondad de los forasteros. Su mirada, ahora clara y serena, se posó en el horizonte, en un nuevo día lleno de promesas. Había encontrado un nuevo camino, un camino hacia la sanación, hacia la esperanza, hacia un futuro diferente. El sol se elevó completamente, bañando el paisaje con su luz dorada. Era un nuevo amanecer, un comienzo esperanzador para el padre y su hijo. Clara, mientras se alejaba, se llevó consigo el recuerdo de un hombre transformado,
un hombre que había encontrado la fuerza para sanar sus heridas, para abrazar el presente, y para construir un futuro mejor. En el corazón del desierto, un nuevo capítulo comenzaba, lleno de la promesa de esperanza y redención. Un nuevo amanecer había llegado. El sol nacía sobre un paisaje transformado. Ya no era solo un desierto árido y desolado, sino un lugar donde la vida, en todas sus formas, se manifestaba con fuerza. Las plantas, antes marchitas y débiles, ahora mostraban un vigor renovado, sus hojas verdes y brillantes bajo la luz del sol. El aire limpio y fresco olía a tierra húmeda y a plantas silvestres. Era como si la naturaleza misma celebrara la sanación interior del Padre, reflejando su renacimiento en la exuberancia de la vida que lo rodeaba. El niño, sano y vigoroso, jugaba con el pequeño cachorro de coyote que su padre le había regalado. Era una escena llena de alegría y de inocencia, un símbolo del futuro esperanzador que se abría ante ellos. El padre, observándolos, sentía una profunda satisfacción, una paz que había estado ausente durante mucho tiempo. Su mirada, serena y compasiva, reflejaba un amor incondicional, un amor que había sobrevivido a la pérdida, un amor que lo había guiado hacia la sanación. La semilla de la esperanza, que Clara había sembrado con su paciencia y su compasión, había echado raíces profundas en el corazón del padre, había germinado en medio de la adversidad, floreciendo en un entorno aparentemente desolado. Esa semilla, pequeña e insignificante al principio, ahora se había convertido en un árbol robusto, cuyas raíces se extendían por todo su ser, alimentándolo con fuerza, con amor, y con una nueva perspectiva para el futuro. El renacimiento del padre era palpable. El desierto, testigo silencioso de esta transformación, parecía compartir su alegría. Era como si la misma tierra, con su inmensidad y su belleza agreste, se uniera a la celebración de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Un nuevo capítulo comenzaba para el padre y su hijo, un capítulo lleno de esperanza, de amor y de la promesa de un futuro mejor. La semilla de la esperanza había florecido en el corazón del desierto, ofreciendo un testimonio de resiliencia, de sanación y del inquebrantable poder de la vida. La historia de Clara y el padre resonaba en el silencio del desierto, un eco que se extendía a través del tiempo y del espacio. Era la historia de una enfermera que había llegado a un lugar remoto con la intención de ayudar, pero que había encontrado mucho más una conexión profunda con un hombre marcado por la pérdida, una experiencia que había transformado a ambos. Era una historia de sanación, de redención, de la fuerza del espíritu humano para superar la adversidad. El desierto, testigo silencioso de su encuentro, parecía guardar el eco de sus emociones, de sus silencios, de sus miradas. Era un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban, donde el dolor y la esperanza se fundían en un abrazo eterno. En la inmensidad de ese paisaje agreste, la historia de Clara y el padre se convertía en un testimonio del poder del amor, de la compasión y de la capacidad de sanación inherente a la naturaleza humana. La historia resuena en el vacío, en el silencio. El eco de su historia se extendía más allá de las dunas y de las montañas, un mensaje de esperanza y de redención que llegaba a los corazones de aquellos que escuchaban. Era una historia de superación, de crecimiento personal, de la capacidad de encontrar consuelo en la adversidad, de la fuerza que surge del amor incondicional. Era una historia que demostraba que incluso en los lugares más desolados, la vida encuentra la manera de florecer. El silencio se convierte en un eco poderoso. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre el poder de la compasión, de la empatía y del amor incondicional? Si te ha tocado el corazón, comparte esta historia con aquellos que necesitas. Suscríbete para descubrir más relatos de corazones que sanan y amores que florecen en los lugares más inesperados. Toca la campanita para no perderte la próxima historia de esperanza y redención. Gracias por estar aquí.